¿Se va a volver a las aulas? Porque la gente en la calle tiene miedo de no volver a las aulas, que sus hijos no vuelvan a estudiar en este tiempo porque ven una situación de arreglo muy difícil, una situación tanto de la parte docente como de la parte del gobierno que no llegan a un punto de acuerdo. Y claro, los días siguen pasando y las clases se siguen perdiendo y hay gente, le digo porque me lo cuentan en la calle, que tienen miedo de que sus hijos no vuelvan a las aulas, Romero. Sí, Robertito, estamos tan preocupados como los padres, como ustedes, pero hay que buscar un escenario de diálogo. Ayer escuchábamos al presidente de la Nación en un programa que va por la noche. En lo de Mirta Legrand. Sí, y bueno, a nosotros nos asombra. Es decir, hay gobiernos, y este en particular, que tienen serias dificultades para relacionarse con los trabajadores, con los gremios, y que la máxima expresión política del país diga que los gremios tenemos la culpa de cómo está la educación en la Argentina. Realmente nos sentimos agraviados. Hemos estado precisamente al frente del aula con muchas dificultades, no solamente salariales. Esto está en la historia de la educación en la Argentina, con ausencia del Estado. Hemos ido con mucha responsabilidad a cubrir nuestro trabajo cuando el Estado estaba ausente. Esto nos hace acordar a épocas que pensábamos que la habíamos superado, la década del 90, cuando se transfirieron los servicios sin financiamiento, se retiraron las responsabilidades a la provincia, después sobrevino la Ley Federal de Educación. Nosotros luchamos mucho en esa época para revertir esa situación, y ahora estamos en un mismo escenario de mucha lucha, producto de volver a aplicarse políticas neoliberales, políticas de los 90, donde la educación no es una cuestión esencial en el país, no es una cuestión que se ponga en valor, donde se ataca a los trabajadores de la educación, donde no se respetan leyes. Es un momento muy difícil, entonces entendemos y creemos de que sí, de que deberíamos buscar un camino donde los niños, las niñas estén en las aulas, pero para esto tiene que haber un escenario de diálogo. El gobierno nacional lo ha cortado directamente, no respeta las leyes y está gobernando de manera unilateral. Es mentira, hablan de diálogo permanentemente, el diálogo no existe, a nivel nacional se ha cerrado totalmente el diálogo, y bueno, el escenario es totalmente difícil. Nosotros vamos a hacer como hicimos siempre, resistir este tipo de políticas. La educación para nosotros es muy importante, para la Argentina es muy importante. Este es un gobierno que va a durar 4 años y la educación va a seguir en el país, y nos parece que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Nosotros vamos a volver a las aulas, pero este tipo de políticas las vamos a combatir porque están plenamente enfrentadas con las necesidades que tiene la Argentina en materia educativa. Hablando de enfrentamientos, Romero, una de los rumores, al menos del rum que se escucha, es que hay como una interna en distintos gremios. A ver, una parte quiere hacer lo que dice Baradel y Suteba, y otra parte, por ejemplo, la Federación de Educadores Bonaerenses en La Plata lo dejó bien claro, de hecho, que ellos están dispuestos a sentarse a la mesa de diálogo y además también a hacer paros que sean alternativos. ¿Se sabe si esto es cierto, si no? ¿Cómo serían los paros alternativos? Yo esto te lo voy a responder porque evidentemente ha pegado muy fuerte la estrategia del gobierno, la editorial del gobierno de centrar el conflicto en la provincia de Buenos Aires. Entendemos que tiene una matrícula de alumnos muy extensa, un colectivo de docentes muy importante, pero en realidad el conflicto es nacional en materia educativa. Hay dificultades en todas las provincias, no se han podido acordar salarios, en algunos lados se los ha impuesto de manera unilateral, por eso vamos a paro el 21 y el 22. En el caso concreto, me preguntabas para nuestra parte, mira, los gremios estamos más unidos que nunca. Si hay algo que ha hecho este gobierno es precisamente juntarnos. Antes de la existencia de Cambiemos teníamos, si es cierto, serias dificultades, a veces por cuestiones de estatutarias, otras por cuestiones de ideas de cómo enfrentar la problemática del sector. Por ahí teníamos algunas diferencias, pero hay algo que ha logrado este gobierno es juntarnos. Hay
organizaciones sindicales que están muy hermanadas en la lucha, porque el común denominador es defender la escuela pública, trabajar para tener una escuela pública de calidad, inclusiva. Romero, cuando usted plantea esta situación que ya es prácticamente diaria, ¿no? El hecho de levantarnos, creo que he hablado con usted por la radio también en estos días, claro, preguntarle, ¿le atienden los teléfonos a ustedes cuando llaman para hablar con un funcionario, llámese la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, un legislador de la ciudad? El ministro de Educación. El ministro de Educación. ¿Les atienden los teléfonos? ¿Se sientan con ustedes? ¿Los escuchan? Obviamente sabemos que con el tema no se han puesto de acuerdo con el tema salarial y demás, pero me refiero al punto tan fácil de atender el teléfono, de llegar a un acuerdo, aunque sea por ese lado y después... Sí, al menos entiendo que vas por esto, ¿no? al menos sí, dejando la parte salarial de lado, pero sí, por ejemplo, infraestructura en las escuelas, las computadoras, el perfeccionamiento docente, los cursos y demás. Mira, esa pregunta tiene una respuesta muy importante. En el caso de las provincias, los gobernadores lamentablemente están jugando precisamente un doble juego muy peligroso. Para afuera dicen querer la paritaria nacional y que apoyan a los gremios, y por debajo en realidad están apoyando al gobierno de Mauricio Macri para que no haya paritaria nacional, porque ellos entienden que las negociaciones después impactan muy fuertemente en las provincias y ellos no pueden dar respuestas en materia salarial a lo que se acuerda a nivel nacional. Y esto ha traído en el tiempo lo que está pasando hoy, es decir, a la misma prestación, el mismo trabajo no es la misma remuneración. Los docentes ganamos distintos salarios en distintas provincias, o sea, la respuesta es precisamente tenemos diálogos, pero con este juego que nosotros sabemos que hacen muchísimos gobernadores. Mire, lo más alarmante, y ya para despedir lo que allí vamos a estar conversando sobre estos temas con Abigail, pero lo más alarmante y creo que triste, yo ya lo he comentado, también te lo dije a vos, desde que soy chico y he ido, desde que era chico, ya no, mi querido Romero, pero siempre que iba al colegio, yo fui a un colegio estatal, al colegio de la Universidad Nacional de Cuyo, siempre había un problema con el inicio de clases. 15, 20 días, hasta inclusive 2 meses hemos llegado a no tener clases, pero cuando hablan y se sabe que un maestro, un docente gana y está por debajo de la línea de pobreza, eso es realmente frustrante, alarmante y hasta denigrante. Y claro, uno comprende la parte docente, pero también los chicos tienen que volver a las clases. Sí, por supuesto, los que están pagando acá son los chicos, obviamente. Nosotros vamos a ir en ese camino de ir acomodando desde nuestra parte, pero también hay que decir sí, cómo son las cosas. Este lío, y discúlpenme el término, lo armó el ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban Bullrich, al no convocar a la paritaria nacional, y ahora no se sabe dónde anda, armó el lío y desapareció. Esto tiene una solución. Ahora, Romero, mire, le hago una consulta sobre usted que es dirigente gremial y demás. ¿No merecen los gremios hacer un mea culpa? Porque la situación de los docentes en este caso llegó hasta el punto en donde está llegando ahora, porque también la discusión en su momento tal vez no fue, para utilizar un término bueno, no fue el 100% positiva o lo que verdaderamente necesitaban en su momento los docentes. Nosotros hacemos la mea culpa, como decís vos. Es cierto que a veces, si nos hubiésemos puesto más duros en la historia, por eso yo creo que hemos favorecido mucho al sistema educativo para precisamente iniciar las clases con regularidad. Si nos hubiésemos puesto más duros para recuperar el salario, para más inversión, mejor infraestructura escolar, sí, tal vez el conflicto hubiese sido mucho más grande. Siempre hemos buscado consenso. Lo que sucede es que ahora no se puede buscar consenso porque no hay diálogo con el gobierno nacional. El gobierno nacional ha propuesto conflicto, subestimó al gremio docente, y el gremio docente es muy fuerte. Esto lo hemos demostrado muchas veces, y repito, la década de los 90 pasó algo similar, porque es el mismo tipo de políticas. Nosotros nos opusimos a ese tipo de políticas, y ahora estamos en ese camino. Romero. Nosotros vamos a trabajar para una escuela pública de calidad, aunque el Estado esté ausente en esto, ¿no? Romero, lo comentó hace unos instantes usted, un programa de anoche. Usted, supongo habrá visto el programa de Mirta Legrand, si no, le facilitamos la imagen, ¿no? Y el tape de lo que sucedió, el corte de lo que sucedió anoche, cuando el presidente se refirió a los docentes. ¿Usted lo escuchó? ¿Usted supo lo que Sí, dijo? lo escuché, sí. Sí. ¿Y qué pensó?
Me lo dice después, ¿le parece? Lo vamos a escuchar ahora todos y después usted nos da su opinión. ¿Cómo no? Hay 54 países donde la educación es mejor, de los que se Y miden. Argentina es el país del mundo que tiene menos horas de clase. Tremendo. Tenemos... Menos por días de ley clase. tenemos, aparte tenemos por ley que tener 1/3 de la población con jornada extendida y estamos en menos del 10%. Creo que tiene 120 días, puede ser. Ah, bueno, depende de la provincia, porque es provincial. Sí, sí. Y hemos Paga hecho los sueldos de los maestros. las como dicen, provincias. Las provincias. Y hemos hecho la prueba Aprender ¿Y el están año en rojo pasado. las provincias? Algunas están en rojo, otras que no. Las pruebas Aprender. Porque en esta línea de saber la verdad, así como el INDEC hoy dice cuál es la pobreza, cuál es la desocupación, cuál es la realidad económica, también queremos saber cuál es la realidad de la calidad de la educación pública. Las pruebas Aprender, que vamos a ver los resultados esta semana, esto te voy a dar una primicia, dieron muy mal, muy mal. Más de la mitad de los chicos que terminan el secundario no tienen el conocimiento mínimo de matemáticas. El mínimo. O sea, no... Es terrible eso. Logramos revertir con Esteban. Los últimos años de nuestro gobierno la gente volvió a la escuela pública. Empezó a dejar la escuela privada para volver a la pública. ¿Por qué? Porque pusimos computadora por alumno, programas con nuevos contenidos pedagógicos, inglés de primer grado. O sea, hay que darle herramientas a los chicos para que tengan futuro. Y estos señores no se quieren sentar. Esto es inaceptable. Ellos no son los dueños del futuro de nuestros hijos. Y además, por suerte, los docentes quieren trabajar. Los docentes se quieren comprometer. Entonces, este es el tema que me desvela y del cual tenemos que ir a fondo en el debate. Se tiene que solucionar. Se tiene que solucionar y tenemos que ir a urgente. fondo en el debate. No puede ser que estos sigan tomando de rehenes a los chicos. Bueno, Romero allí escuchó las palabras del presidente que, según las palabras del mandatario, se están tomando de rehenes a los chicos y que ustedes no, o los docentes, no quieren llegar al diálogo. Bueno, primero decir que de rehén a los chicos lo estamos tomando el gobierno. Si, repito, llama a la paritaria nacional, o sea, cumple con la ley el gobierno. Le estamos pidiendo que cumpla con la ley, no otra cosa. En una semana este conflicto se soluciona. Nosotros vamos a luchar porque somos hombres de la democracia para que la ley se cumpla en nuestro país. Con respecto a lo otro, las evaluaciones PISA cuando le conviene son malas y cuando no les conviene sirven de base para decir que la Argentina está mal. La evaluación que hizo el año pasado el gobierno básicamente la hizo no para evaluar a los niños, porque en el fondo intentó evaluar a los docentes. ¿Para qué? Para decir, como está haciendo desde que asumió en su gestión Macri, de que los docentes y los gremios tenemos la culpa de cómo está la educación, como que él no tiene la culpa de nada, como que su gestión es brillante en materia educativa. Entonces vamos a ver los resultados y después vas a ver que va a salir diciendo, ¿ves? Los docentes no saben enseñar, los docentes son malos. Esto es un tema que ya lo conocemos, esto pasó exactamente en épocas pasadas. Lo que tiene que hacer el gobierno para que mejore la educación, mandar una iniciativa al Congreso de la Nación para un nuevo financiamiento educativo, para que haya mejores unidades escolares. Este gobierno no ha generado una sola licitación para que se construyan escuelas. Hay menos presupuestos, ha reducido el fondo compensador docente en un 25%. Y grave en esta nota, cuando termina la gestión, el fondo compensador que reciben las provincias que no pueden pagar el salario mínimo va a terminar desapareciendo, porque de manera progresiva lo quieren eliminar. Y el Fondo Nacional de Incentivo Docente ha quedado parado en 1.210 pesos por cargo. Ahora, Romero, con este panorama que usted acaba de decir de las provincias, se complica aún más toda la situación, porque de hecho si los gobernadores están solicitando reuniones con el ministro de Educación, con el de Trabajo y también con el presidente Mauricio Macri, diciendo nosotros no podemos afrontar el aumento que nos están solicitando los docentes a nivel nacional, o no podemos afrontar una paritaria nacional, si el fondo compensador desaparece, ¿cómo van a hacer? Se va a complicar muchísimo. Yo le digo, se va a ir regularizando por voluntad nuestra el sistema, pero en unos meses hay provincias que no van a poder pagar el salario. El que es el responsable de garantizar la educación en el país y el financiamiento de la misma es el gobierno nacional. Esto está por ley. Lo dice la Ley Nacional de Educación, que el responsable de financiamiento
educativo es el Estado Nacional. Y el Estado Nacional se ha desentendido de las escuelas y de la educación en el país. Esto es lo grave que está pasando, por eso es el conflicto. Tiene que volver a tomar el rol que le corresponde al Estado Nacional. Convocar a la paritaria nacional, Bien. a través de esa negociación, mejorar los recursos que llegan a las provincias. El responsable de la crisis educativa tiene dos responsables primarios, Mauricio Macri y Esteban Bullrich. Bien, Romero, gracias por este contacto. Seguiremos. Ojalá se solucione lo más pronto posible. Y si bajamos en realmente. limpio, entonces ni mañana ni el próximo martes habrían clases allí. Hasta que, y el miércoles es la movilización. Y preguntarle a usted, ya lo habíamos hablado al inicio de nuestra conversación, ¿pueden quedar o pasar meses y meses sin que los chicos vuelvan a las aulas? Dígame simplemente si usted no llega a algún acuerdo con el gobierno. Depende mucho del gobierno nacional. Nosotros vamos a tratar de solucionar este problema en lo que respecta a las organizaciones sindicales. Ahora, el gobierno nacional tiene que asumir, repito, la responsabilidad que tiene por ley. Bien. No puede distraerse en una cosa tan seria como esta educación. No alcanza con ir a la mesa de Mirta Legrand y decir cosas, y en la práctica está sucediendo todo lo contrario. Okay. En la práctica no hay diálogo, esto es lo que tiene que saber la gente. No nos han convocado y hay una fisura entre los representantes de los trabajadores y el gobierno nacional. Sergio Romero, secretario general de UDA, muchísimas gracias por estar en diálogo con nosotros esta tarde. No, gracias a ustedes, a su disposición. Por favor. Muy bien. ¿Le parece? Repasamos los temas principales.